Hola, buen día a todos. Vamos a continuar con un tema que es el campo de la farmacovigilancia. Hasta el día de hoy hemos visto temas diversos en cuanto a farmacología y pudieran confundirse con cuál es el papel real de la farmacovigilancia. Entonces vamos a revisar una presentación en la que se defina cuál es el papel que tiene la farmacovigilancia en el mundo actual. Entonces, les voy a explicar un poquito de todo lo que hay que hacer, no solamente detectar reacciones adversas a medicamentos. Entonces, les voy a proyectar por ahí una presentación y vamos a verla. Entonces, como les había platicado, pues en cada país, en cada territorio, existe una autoridad que regula las acciones sanitarias, o sea, todo lo respectivo a la salud. En México esa autoridad es la COFEPRIS. La COFEPRIS es nuestra autoridad sanitaria, regula no solamente lo respectivo a medicamentos, regula pues en este caso la venta de tabaco, la venta de productos sanitarios, o sea, cualquier cosa que se está por ahí checando que tenga impacto en la salud de la población. La COFEPRIS, Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, es la encargada y pues obviamente es la encargada también de la farmacovigilancia. La COFEPRIS para la farmacovigilancia tiene una subdirección, bueno, no una subdirección, es un centro que se llama Centro Nacional de Farmacovigilancia. Ese Centro Nacional de Farmacovigilancia es el que se encarga de recopilar todas las reacciones adversas que se dan en nuestro país. Ese Centro Nacional de Farmacovigilancia, a su vez, de acuerdo a la Ley General de Salud, que nos dice que cada estado es competente en materia sanitaria, se subdivide en un Centro Estatal de Farmacovigilancia. Ese es el organigrama institucional que nosotros tenemos al día de hoy. Entonces, con ese organigrama, ¿qué hay que hacer? Bien, si se presenta una reacción adversa en un paciente, tenemos que comprender cómo se da la notificación. Pongan mucha atención. Tenemos a un paciente que sufrió una reacción adversa. Recuerden que una reacción adversa es una reacción no esperada. Si tú te tomas una aspirina y convulsionas, pues obviamente eso no se espera. Por ejemplo, cuando te dan una quimioterapia, pues ya saben qué es lo que se espera, vómitos, etc. Entonces, la reacción adversa es algo no intencionado, no esperado. Que una aspirina te haga convulsionar o te cause una reacción alérgica. Entonces, se presentó la reacción adversa. Recuerden que el paciente, de acuerdo a la Ley General de Salud, puede conseguir su medicamento de venta libre sin receta y con receta. Entonces, si es un medicamento sin receta y le causa alguna reacción adversa, lo que tendría que hacer el paciente es ir a la farmacia que le vendió el medicamento. Si es un medicamento con receta, tiene que notificarle al médico que le recetó el medicamento. En el caso de la farmacia, pues la farmacia tendrá que avisarle al fabricante, que es el laboratorio farmacéutico. ¿Por qué? Pues vimos en las prácticas de laboratorio, si ustedes recuerdan, que hay distintos ingredientes, no solamente el fármaco como tal, que te pueden causar una reacción adversa. Entonces es importante ver qué excipientes, qué recubrimientos tiene el medicamento, porque puede pasar lo que les decía en la práctica pasada, que el polietilenglicol, los polisorbatos están causando la reacción adversa y no el medicamento como tal. Entonces el laboratorio farmacéutico tiene que ser notificado. En el caso del médico que haya dado la receta, pues el médico tiene que ser notificado. La farmacia le tiene que decir al Centro Nacional de Farmacovigilancia, vendí un medicamento que causó una reacción adversa. Muy bien. El médico tiene que avisarle al laboratorio farmacéutico, al Centro Nacional de Farmacovigilancia y al centro estatal
¿Para qué? Para que tengan ellos conciencia de que el reporte ahí está. El paciente que yo les puse ahí en verde, pues puede ser, es un paciente que es ambulatorio. Ambulatorio quiere decir que pues anda ahí caminando en su casa y no es un paciente hospitalizado. Si el paciente estuviera hospitalizado, pues obviamente tiene que estar bajo el cuidado de un médico, y si es un paciente hospitalizado, pues ese médico tiene que avisar a la unidad de farmacovigilancia hospitalaria. Esa unidad de farmacovigilancia hospitalaria está en cada uno de los hospitales que existen en el país. Entonces, ellos le avisan al Centro Estatal de Farmacovigilancia, que a su vez le avisa al Centro Nacional. ¿El Centro Nacional qué hace? Ellos tienen línea directa con la OMS. La OMS tiene un centro que se llama UPSALA, el UPSALA Monitoring Center, que analiza las reacciones adversas no solamente de México, analiza las reacciones adversas de todo el mundo. Y, por ejemplo, en el caso de los ESAVIS de la vacuna contra el COVID, pues el centro se dedica a ver si lo que está pasando en algunas partes del mundo también está pasando en otras regiones. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que es bien importante que los reportes de una reacción adversa lleguen hasta UPSALA, porque en el caso de UPSALA, pues obviamente se analizan ahí esas reacciones adversas y se notifica qué es lo que está pasando. UPSALA le dice a la COFEPRIS, oye, el medicamento salió así y tienes que notificarle a las organizaciones médicas y al laboratorio, o sea, decirle no, falsa alarma, o sí, tu medicamento le está causando daño a las personas. Y esas organizaciones médicas le dicen al médico, oye, eso que recetaste está mal, por favor ya no lo recetes y vamos a retirarlo del mercado. O decirle, sabes que no amerita que lo retires del mercado, nada más adviértele a tus pacientes que nosotros estamos teniendo algunos problemas con la administración de este medicamento. Entonces, esto así funciona. Pueden notar ustedes que aquí en el diagrama solamente están inmersos las farmacias y los farmacéuticos y los médicos. Entonces, tienen que mandarse los reportes. Pero ¿qué pasa si una persona no le avisa a la farmacia o al médico, o la farmacia y el médico no quieren reportar las reacciones adversas porque esto les genera mala fama? Pues ahí hay un conflicto de interés. Pero pudieran decir ustedes, bueno, pero yo no voy a ser médico ni farmacéutico. ¿Cuál es mi papel? En este caso deben de saber que este diagrama es muy simple y que desafortunadamente por la falta de personal no se hace todo lo que se debería de hacer. ¿Qué tiene que hacer la farmacovigilancia? ¿Cuál es su alcance? La farmacovigilancia debe de buscar las reacciones adversas y los problemas relacionados con medicamentos. Eso pudiera parecer que ya quedó claro, de acuerdo a lo que hemos visto. Pero deben de saber ustedes que de acuerdo a las definiciones de la OMS, porque este es un diagrama que pueden encontrar ustedes ahí en la OMS, en la OMS, se tiene que buscar esa reacción adversa no solamente en medicamentos, se tiene que buscar también en vacunas, como ya lo hemos visto en el laboratorio, en biológicos, que los productos biológicos son por ahí pues algunos análogos de moléculas como la eritropoyetina, cosas así, en hemoderivados, o sea, se tiene que ir a hacer una vigilancia al banco de sangre, a las transfusiones sanguíneas, que es súper necesaria, o sea, eso necesitamos decir que se necesita estar haciendo farmacovigilancia a las bolsas de donación de sangre para que sean seguras, a los dispositivos médicos, a los glucómetros, a los dispositivos que se ponen como anticonceptivos, como el DIU, etcétera, a las plantas medicinales. Fíjense esto, o sea, una planta medicinal, les había dicho que es legal venderla de acuerdo al artículo 224 de la Ley General de Salud.
y se les tiene que hacer farmacovigilancia, no solamente a los medicamentos que hemos visto, incluso se le tiene que hacer farmacovigilancia a los remedios tradicionales y complementarios. Si te dan una limpia, le tienes que hacer farmacovigilancia, porque ya dejemos de lado si funciona o no, o sea, tienes que buscar que a la persona no le hagan daño. Entonces, ahí en ese caso, vean lo amplia que es la tarea que se tiene que hacer. Al día de hoy, pues obviamente médicos y farmacéuticos hacen esto nada más. Entonces, el campo que está disponible, véanlo ustedes, donde el salubrista pudiera tener un lugar, o sea, buscando las reacciones adversas que causan las plantas medicinales. Ustedes saben que las plantas medicinales se venden por montones y ahí en este caso no hay una farmacéutica donde tú investigues la composición de la planta. De los remedios tradicionales tampoco hay quien investigue eso. Además, no solamente son las reacciones adversas. Recuerden ustedes que la farmacovigilancia, pues como ya hemos visto en la clase, busca reacciones adversas a medicamentos, que son reacciones no esperadas, problemáticas, como les decía, que una aspirina te haga convulsionar. Pero vean lo que les estoy diciendo, que una aspirina, en este caso, por ejemplo, una aspirina no es una planta medicinal. Entonces, de una planta medicinal tienes también que buscarla. Entonces, no son solamente de medicamentos y no son solamente reacciones adversas. Por ejemplo, deben de saber ustedes que la farmacovigilancia también debería vigilar los errores de medicación. ¿Cuántas historias pueden haber escuchado de que un médico anotó mal el medicamento, la dosis se equivocó, puso el medicamento que no era? Entonces, somos humanos y errar, cometer errores, es de humanos. Por lo tanto, si hay errores de medicación, o sea, errores en las recetas, te pusieron un fármaco que no era, la farmacovigilancia tiene que perseguir eso. Medicamentos falsificados hay por montones. Este es un delito que ni siquiera se persigue. Hay medicamentos falsos por todos lados, incluso pudiera habernos tocado algún medicamento falsificado y pues puede generar graves daños a la salud. Entonces los medicamentos falsos son un nuevo problema de salud pública y que la farmacovigilancia tiene que hacer pues lo posible por solucionar esta situación, porque te puede tocar un medicamento falso en México y pues esos medicamentos son una amenaza para la vida. Entonces es un mercado de miles de millones de dólares el de los medicamentos falsos y que pues se tienen que buscar. O sea, sobre todo hoy en día que hay un montón de cosas que se venden por internet, pueden ver ustedes que ya están circulando las vacunas contra COVID-19 que son falsas. ¿Quién tiene que verificar eso? La farmacovigilancia, no solamente a los ESAVIS, o sea, buscar las vacunas falsas. Falta de eficacia. ¿Qué es la falta de eficacia? Que vendas un producto que no funciona. Ustedes han visto que hay un montón de charlatanería, terapias que no funcionan, pomadas que se dice que curan todas las patologías que tienes con un solo frasquito de pomada, productos milagro que no sirven para nada. Eso se tiene que perseguir, eso es falta de eficacia. Prohibir que se vendan productos milagro, que la gente caiga en ellos y que le quiten su dinero, que lucren con esas personas que compran esos productos milagro y evitar incluso que les hagan daño. Entonces la farmacovigilancia también persigue a los productos milagro, a los que tienen falta de eficacia, que te dicen te cura cáncer, diabetes, hipertensión, dolores, frialdad, todo lo que dicen que cura un botecito de pomada y no sirven para nada. Entonces, eso lo tiene que perseguir la farmacovigilancia. El abuso y mal uso de medicamentos. Hoy en día hay un montón de personas que abusan de los medicamentos y se hacen adictos a los medicamentos. ¿Quién no conoce a una persona que diario se toma una Sedalmerc? Ya es adicto a la Sedalmerc, a ese paracetamol con cafeína.
a la aspirina. De hecho, hay personas que son adictas al diazepam. Hay personas que pues desafortunadamente son adictas al fentanilo, ese anestésico que se está traficando hoy en día. Entonces eso es abuso y mal uso de medicamentos. Se tiene que poner un freno a esa situación. ¿Y quién se encarga de eso? Pues la farmacovigilancia. Además, interacciones de medicamentos. Como ustedes saben, hay personas que están enfermas de todo, de hipertensión, de diabetes, del colesterol, etcétera. Toman montones de medicamentos y en los ensayos clínicos a veces no se tiene en cuenta eso, que una persona puede estar enferma de 3 o 4 cosas y ver cómo van a interaccionar esos medicamentos. Entonces la farmacovigilancia también tiene que vigilar todo ese tipo de situaciones. La disposición final de medicamentos es otro asunto que le compete a la farmacovigilancia porque muchos medicamentos hoy en día se tiran al drenaje, entonces eso causa resistencia bacteriana si son antibióticos, cosas de ese tipo, y hoy en día tenemos que cuidar el impacto al medio ambiente, de igual manera la disposición final de dispositivos médicos, a dónde van las jeringas, a dónde van todos esos desechos, porque si bien, como vimos en el laboratorio, existe una norma de RPBI, pues igual no se cumple, se tiene que hacer algo para no generar tanto daño medioambiental. Entonces, vean ustedes que existe todavía mucho campo en esta situación de las actividades de farmacovigilancia. Porque si ustedes ven ahí en ese caso que quedan todavía muchas cosas por hacer, pues esas cosas pudieran ser algo para el salubrista. Entonces el salubrista tiene un papel a desempeñar en este campo. ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, si nosotros vemos el diagrama, pues nada más están ahí en el diagrama, por así decirlo, médicos y farmacéuticos. Pero este diagrama se tiene que rediseñar, porque este diagrama es el problema que siempre les he comentado. Está diseñado para que los reportes te los manden. Y si tú te sientas ahí en la oficina a esperar a que lleguen los reportes, no llegan. Principal ejemplo, nosotros ya lo vimos con las vacunas. En un periodo de 2004 a 2020, 16 años, llegaron 15,000 reportes de SAVIS, como les había dicho en el laboratorio, en números redondos. Ahora que se salió a buscar a los SAVIS en la vacunación contra COVID, en 4 meses detectaron 16,000. En 4 meses se detectó lo que se había detectado en 16 años. ¿Por qué? Porque salimos a buscarlo. ¿Por qué no se salen a buscar las reacciones adversas, los SAVIS, lo de las plantas medicinales? Porque no hay personal. Entonces ustedes aquí caben, aquí pudieran desempeñar un papel importante, andar buscando las reacciones a plantas medicinales, andar buscando los productos milagro que están a la vista de todos. Entonces, esto que yo les estoy platicando es para que se den un panorama de que aún queda mucho por hacer en la farmacovigilancia, porque pudieran tener una duda muy legítima de que, bueno, ¿y yo qué voy a hacer cuando salga? ¿Qué es a lo que me puedo dedicar? Entonces, aquí hay un campo laboral súper amplio, súper importante, y se tiene que legislar, sobre todo se tiene que legislar esto para que se le dé su papel al salubrista, al licenciado en salud pública, para buscar pues reacciones adversas en más cosas que medicamentos, para, por ejemplo, ver la cuestión medioambiental de hacia dónde van los fármacos, dónde terminan todos los desechos de fármacos, sobre lo de los productos milagro. Entonces, esto que yo les comparto es para que no se pudieran perder tal vez en que la farmacovigilancia es nada más buscar reacciones adversas en medicamentos así hechos por Bayer como el ácido acetilsalicílico aspirina. No, o sea, el campo de la farmacovigilancia es muy muy amplio. ¿Por qué no se hace? Porque falta personal. De hecho, lo de buscar reacciones adversas
en los medicamentos, que es nada más lo que tiene este diagrama, ni siquiera se hace como se debería de hacer, porque como les digo, el diagrama está diseñado para sentarse a esperar los reportes. Y no, el principal ejemplo que les he dado en el laboratorio es que hay que salir a buscar los CESAVI, las reacciones adversas, y las vas a encontrar. ¿Por qué? Porque pues muchas veces un paciente a lo mejor no va a reportar, incluso se puede morir de la reacción adversa y eso se pierde, y sobre todo pues deben de saber todos los intereses económicos que hay y que a un laboratorio farmacéutico pues muy probablemente no le conviene decir que su marca genera reacciones adversas. Entonces aquí en este caso pues va a haber conflicto de interés porque las personas no van a querer ya comprar esa marca. Por eso a veces las reacciones no llegan al centro estatal, porque las marcas de fármacos hacen hasta lo imposible porque no lleguen las reacciones adversas a el centro de monitoreo que les mencionaba acá de este lado. Entonces, con esto terminamos esta presentación y es para darles un panorama general de todo el campo de la farmacovigilancia y de que queda mucho por hacer. Entonces, nos vemos en el siguiente video y hasta luego.